11 72 01 01 01, segundo bloque de Medical Televisión. Y ya estamos con el doctor Saavedra. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gusto, Norita, de estar contigo. Gracias por estar nuevamente aquí. Gracias Hemos por la invitación. preparado un informe que vamos a compartir con usted para que hacer un ingreso así de lleno al tema muerte súbita. Y la primera pregunta va a tener que ver con el bloque anterior, los recién nacidos. ¿Le Perfecto. parece, doctor? Va. Informe. La muerte súbita es la aparición repentina e inesperada de un paro cardíaco en una persona que aparentemente se encuentra sana y en buen estado. Su principal causa es una arritmia cardíaca llamada fibrilación ventricular, que hace que el corazón pierda su capacidad de contraerse de forma organizada, por lo que deja de latir. La víctima de la muerte súbita pierde en primer lugar el pulso y en pocos segundos pierde también el conocimiento y la capacidad de respirar. Si no recibe atención inmediata, la consecuencia es el fallecimiento al cabo de unos minutos. En Argentina se producen alrededor de 40.000 muertes súbitas al año y el 70% ocurre fuera de los hospitales, en el hogar, en el trabajo, en clubes, en los campos de juegos deportivos, en lugares públicos e incluso en la calle. Cuando se detiene la circulación, el oxígeno y los nutrientes dejan de llegar a los órganos, que rápidamente empiezan a sufrir. Es importante saber que el órgano más vulnerable es el cerebro. Unos pocos minutos en paro cardíaco pueden ser las causas de lesiones cerebrales graves, siendo estas las principales secuelas en los pacientes que son reanimados. Las víctimas de muerte súbita presentan de manera brusca una pérdida completa del conocimiento y no responden a ningún tipo de estímulo. Pueden tener los ojos abiertos o cerrados y enseguida dejan de respirar. Sin atención, el color de la piel pierde rápidamente el tono rosado habitual y se torna azul violáceo. Las medidas de reanimación cardiopulmonar pueden conseguir en muchos casos que la arritmia desaparezca y el paciente se recupere. La realidad es que son pocas las personas que poseen el conocimiento para realizar maniobras de RCP. De allí la necesidad de una concientización respecto de capacitarse en este tipo de prácticas que pueden salvar vidas. Y le decía al doctor Saavedra que había quedado enganchada con el tema de recién nacido y esta impresión, no sé si es porque las mamás tenemos ese gran miedo de que el bebé en algún momento deje de respirar cuando recién traemos una vida nueva a la casa, ¿no? Sí, bueno, muerte súbita. eh, Estamos transitando la semana de muerte súbita para concientizar a toda la gente, porque en realidad no existe un tratamiento específico y lo único que puede salvar es el mecanismo de hacer una reanimación cardiopulmonar o tener a mano un cardiodefibrilador automático que existe en los lugares de acceso de mucho público, cuya ley se promulgó en el año 2015 y que estimula o obliga a los lugares que tengan mayor tránsito, más de 1000 personas que transiten por ese lugar, tener un cardiodefibrilador. Que no está cumplido. Que no se cumple, hay lugares en el mundo, yo conozco lugares donde había en una avenida, en un semáforo, cada 5 semáforos había un cardiodefibrilador en la calle, en la vía pública. Acá es raro encontrar, en algunos lugares, qué sé yo, uno va a un banco y hay una sala de espera con mucha gente y no hay un cardiodefibrilador cerca, ¿no? Claro. De todas maneras, bueno, siguiendo al tema de la doctora, que también me encantó su exposición, la muerte súbita del lactante, que ocurre entre el mes de vida y el año, es una situación especial porque en realidad se produce porque hay una lesión de unas estructuras a nivel del cerebro, que son unos núcleos de la base que regulan la respiración, la frecuencia cardíaca, el centro de termorregulación. Entonces, probablemente una lesión a nivel de esos núcleos
genere que el chico tenga una mayor vulnerabilidad a que cuando está durmiendo, porque sobre todo se da en la cuna, ocurra la muerte súbita del bebé. Eso es un poco diferente con lo que pasa con el adulto, ¿no? Bien. En realidad, esa lesión neurológica hace que ese centro que estimula la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria se altere y ocurre la muerte del bebé. ¿Se puede prevenir eso? Se puede prevenir hasta por ahí. Lo que sí hay maniobras en donde uno debería estimular para, por ejemplo, el bebé tiene que dormir boca arriba, o sea, son normas de conducto, de cuidado para evitar que esto ocurra, pero, por ejemplo, que duerma boca arriba, que no esté muy arropado, que no tenga la cara cubierta cuando duerme, que no evitar el colecho, estimular al uso del chupete en el bebé también disminuye la frecuencia de la aparición de esta situación, que es mortal para el bebé. Y yo creo que esas cuestiones favorecerían también la disminución en la aparición de esta situación. Y otra cosa muy interesante, que la doctora habló sobre condiciones que la mamá, todo lo que hace la mamá atraviesa la barrera placentaria y lo sufre el bebé. El hábito de fumar tiene altísimas consecuencias, o gravísimas consecuencias, perdón, para el bebé y después del nacimiento, porque las mamás que fuman durante el embarazo tienen prácticamente 20 veces más posibilidad de tener que el bebé tenga una muerte por un síndrome de muerte. Ah, es altísimo. Altísimo, altísimo. Bueno, para entrar de lleno entonces en muerte súbita del adulto, doctor, ¿podemos definir qué es muerte súbita? La muerte súbita es el paro cardíaco, es cuando ocurre una muerte de manera súbita y aguda en un paciente o en una persona que era aparentemente normal. ¿Por qué aparentemente normal? Porque bueno, ese es el dato y eso es lo que más nos intriga a nosotros. Nosotros que hacemos medicina de alto riesgo, yo soy cirujano cardiovascular, ¿y qué pasaría si a los pacientes que nosotros vemos en nuestro consultorio no les dijéramos que tiene que operarse? Ese paciente probablemente terminaría muerto, haría una muerte súbita. Entonces, todas esas cuestiones que el paciente tiene como patología, como factores de riesgo, que a veces son subestimadas o no consideradas, hacen que ese paciente que es aparentemente normal tenga algún tipo de patología y ante una situación de estrés, esfuerzo físico o una situación especial en donde disminuye la irrigación a nivel del corazón, ocurra esta arritmia cardíaca grave que es la fibrilación ventricular. ¿Quiere decir, doctor, que un paciente sano debería realizarse controles periódicos para saber si está enfermo o no? ¿Y sabe por qué le hago esta pregunta? Nosotros recibimos muchos mensajes de nuestros televidentes. Por ahí nos dicen, soy una persona sana que nunca fui a hacerme un control porque soy sano. Bueno, ese es el error. El error es, primero, considerarse sano. Segundo, que hay muchas cosas que nosotros podemos modificar en nuestros hábitos y que esos hábitos, si no son modificables, nos genera una patología grave. Los factores de riesgo de enfermedad cardíaca o enfermedad coronaria son la obesidad, el sedentarismo, el hábito de fumar, la diabetes, el tabaquismo, el estrés. Bueno, todas esas cosas contribuyen para que nosotros nos vamos enfermando de a poco. Y probablemente ante una situación especial que genere un aumento en la actividad cardíaca por un esfuerzo importante, un estrés emocional o lo que fuere, genera que ese corazón que está teniendo una patología que no la conocemos, debute muriendo o generando la muerte del paciente. Entonces por eso te digo que aparentemente sana, y si uno empieza a prestar atención, porque prácticamente el 50% de los pacientes que se murieron hablando con la familia, y esto se describe en muchas series, el paciente tenía algún tipo de síntoma. Falta de aire, algún tipo de molestia en el tórax, alguna palpitación nueva, algunas cuestiones nuevas que nos hacen suponer de que algo raro está pasando. Ahí tenemos en pantalla precisamente material que nos ha facilitado el doctor y su equipo y los síntomas de la muerte súbita, ¿no? Exacto. Doctor, ahora, en el momento del paro, ¿hay algo que podamos hacer para salvar la vida de esas personas? ¿Se han salvado vidas gracias al RCP, por ejemplo?
existe un lapso de tiempo que dura 4 minutos, que nosotros consideramos aleatoriamente 4 minutos porque decimos que si no hacemos las medidas de reanimación cardiopulmonar o no desfibrilamos al paciente, por cada minuto que pasa se pierde el 25% de probabilidad de recuperar al paciente. Nos pasó una vez, esto es un dato que es como una anécdota, que quede como una anécdota, por supuesto. Un paciente llegó al sanatorio, cruzando por la vereda del sanatorio tuvo algún tipo de molestia y dijo, ya que estoy en el sanatorio, paso que me tome la presión, subió, nunca se había controlado la presión, llega la enfermera, lo encuentra hipertenso, lo suben a la terapia intensiva, se sienta en la cama, lo sienta en la cama de la terapia intensiva y hace un paro. Lo reanimamos, lo reanimaron los chicos de la terapia, el enfermero y el médico que estaba, entró así a hemodinamia, masajeando, y en hemodinamia se le pudo poner un stent y el paciente vivió. Te digo, esa es la anécdota, pero ¿qué pasaría si nosotros a nuestros pacientes no le hacemos algún estudio previo o no los tratamos de manera precoz antes de que ocurra la muerte súbita? Una estenosis aórtica, no hablemos de una enfermedad coronaria en donde sabemos que si no se opera, no se hace un tratamiento efectivo para desobstruir esa arteria, o con tratamiento médico, con una angioplastía o cirugía para que le llegue la cantidad de oxígeno necesaria para que el músculo no entre en fibrilación y no se produzca la muerte. Una estenosis aórtica, que es la válvula que une el corazón con la arteria aorta, por donde atraviesa la sangre que sale con cada latido cardíaco y se distribuye a todo el cuerpo. Una estenosis aórtica severa, después de hecho el diagnóstico de una estenosis aórtica severa, tiene 20% de probabilidades de morirse por cada año. O sea que si lo dejáramos liberado al azar, en 5 años probablemente todos esos pacientes estuviesen muertos. Ahora, doctor, ¿hay una franja etaria donde llama la atención la muerte súbita? La muerte súbita ocurre a cualquier edad, en cualquier sexo, en cualquier raza, no perdona nada. Nada. Nosotros tenemos como parámetro qué ocurre cuando es por debajo de los 35 años, qué ocurre cuando es por encima de los 35 años. Cuando es por debajo de los 35 años, por lo general es una patología congénita del sistema de conducción cardíaco que hace que genere algún tipo de arritmia severa. Hay unos síndromes que no interesa que se los comente, pero estimularía el desarrollo de alguna fibrilación ventricular maligna, un síndrome determinado, pero producido por una cuestión genética. ¿Qué significa que sea congénito? Congénito es que nace con la patología, Ajá. es decir, que viene con el nacimiento. Bien. Viene heredado. O sea, bien. Que ¿Y en nace. cuanto al paciente más de 35 años? Y cuando es un paciente por encima, bueno, y además de esas patologías congénitas del sistema de conducción, hay otras patologías congénitas como enfermedades cardíacas o malformaciones cardíacas graves, malformaciones de otros órganos severas, una hipoxia cerebral durante el nacimiento que hace que durante el periodo de la juventud, de la niñez o del adulto menor uno pueda tener algún tipo de complicación de este tipo. Y cuando es por encima de los 35 años, la mayoría de los casos, casi un 80, un 90%, es por enfermedad isquémica cardíaca, es decir, una arteria coronaria por todas estas cuestiones que yo te enumeré, el hábito de fumar, el sedentarismo, la hipercolesterolemia, o sea, el aumento de las grasas en sangre, la hipertensión y todos los factores de riesgo contribuyen a que esas arterias se vayan enfermando y que en un momento dado, ante un estrés, salimos a jugar al fútbol. No estamos entrenados para nada, pero jugamos un partido de fútbol el fin de semana, estamos gorditos y ocurre una muerte súbita. Inclusive en personas que están sumamente entrenadas, el caso de un jugador famoso, de Eriksson, hizo una muerte súbita mientras estaba jugando y teóricamente son recontra mil estudiados. Entonces tienen todos los estudios, pero inclusive en corazones sanos, sometidos a un estrés físico importante, también puede desencadenarse la arritmia, que probablemente haya sido este caso, ¿no? Bien. El tratamiento para ese, bueno, lo masajearon, se hizo la atención rápidamente y pudo salir. Lo interesante de todo esto es que si nosotros hacemos el tratamiento rápidamente y tenemos la posibilidad de que esté en una clínica, en un ámbito seguro y todo, tenemos altas chances de recuperar al paciente. Pero eso no ocurre nunca.
Claro. Entonces no ocurre nunca y la gente no está entrenada, no tenemos los cardiodefibriladores, llamamos al sistema de emergencia y demoran más de 4 minutos en llegar, entonces probablemente ya no tenga ningún tipo de efecto beneficioso todas las maniobras que le hagamos. Claro. Pero lo bueno es que si se hace un tratamiento rápido, se puede recuperar el paciente. Bien. Doctor, ¿le parece atender consultas Por supuesto. virtuales de nuestros televidentes? Mire este mensaje, qué curioso. Una mamá que está pidiendo le explique acerca de una enfermedad de muerte súbita sin síntoma, displasia arritmogénita del ventrículo derecho. Nunca tuvo síntomas, está medicado con bisoprolol 2.5. ¿Y le puede usted explicar la enfermedad que tiene su hijo de 23 años? Las enfermedades cardíacas que producen malformaciones pueden ser estructurales, que falte un pedazo de tabique entre los ventrículos que no tiene que ocurrir, que falte un pedazo de tabique en las aurículas, que tenga un ventrículo único y no dos como tiene que ocurrir, que tenga malformaciones de distinto tipo. La displasia arritmogénica del ventrículo derecho es una patología muy poco frecuente, pero que realmente dentro de todas las malformaciones cardíacas, si bien es una displasia arritmogénica, con tratamiento médico puede andar muy bien, el tema es que no sabemos cuándo va a ser una arritmia cardíaca severa y le puede generar algún tipo de trastorno. Yo tengo un amigo mío que tiene una cardiomiopatía hipertrófica, cuya indicación, es decir, es una de las causas predisponentes de arritmia ventricular severa maligna. Tiene 55 años, tiene indicación de cardiodefibrilador y él decidió no ponerse. Y está bien y está perfecto y hace una actividad física normal y de acuerdo a la literatura debería estar cuidado, debería estar tratado y debería tener un cardiodefibrilador a esta altura de la vida. Bueno. Entonces es así. Bien, ¿vamos con otra consulta? Buenas tardes, ¿un síncope puede provocar una muerte súbita? El síncope y la muerte súbita son estatus clínicos diferentes. El síncope por lo general es la disminución de la irrigación cerebral que hace que el paciente pierda bruscamente el estado de conciencia y se caiga. Y esa caída brusca hace que el paciente se recupere a los pocos minutos, porque en la posición horizontal hace que la sangre circule de nuevo hacia el cerebro y se recupera espontáneamente. Un síncope puede también deberse a una disminución de la glucosa en el cerebro, qué sé yo, los militares que hacían posición erecta durante mucho tiempo, que estaban sin comer durante mucho tiempo, parados, también suelen tener desmayos o síncopes, producto de lo mismo. Cuando el paciente se cae, levantando las piernas, se recupera. En cambio acá la cuestión es diferente, el corazón se para. Entonces le falta la muerte súbita es la parada cardíaca. El corazón no funciona, el corazón se para y para que se mantenga vivo el paciente hay que retomar la función cardíaca, o sea, por eso hay que hacer el masaje la reanimación cardiopulmonar. Doctor, ¿es un mito eso de si estás solo empezar a toser? ¿Lo escuchó o no? Mira, hay algunas cuestiones que hacen que la tos mejore un poco cuando uno tiene algún tipo de palpitaciones. Toser ayuda. Ajá. Inclusive les pedimos a los pacientes, por ejemplo, que le están haciendo un estudio hemodinámico y el medio de contraste pasa a través de las arterias coronarias, el paciente puede tener algún tipo de molestia o algún tipo de dolor, inclusive cuando estamos haciendo el cateterismo cardíaco y se hace la insuflación del balón para hacer la angioplastía, el paciente suele tener algún tipo de molestia y le pedimos que tosa para que reaccione el corazón. Un poco mejor. Ah, mire usted. Acá hay una consulta que tiene que ver con los soplos en el corazón, dice este televidente. Tiene 30 años y vive con un soplo en el corazón. Muchas personas tienen diagnosticados soplos que en realidad cuando llegan a nuestra consulta y los ocultamos un poco mejor, en realidad no son soplos evidentes, pueden ser en los chicos chiquitos soplos funcionales que no representan ningún tipo de patología.
pero cuando hay un soplo evidente indica de que alguna obstrucción en el circuito de la sangre está ocurriendo o que existe algún tipo de defecto en alguna de las estructuras cardíacas que hace que la sangre circule por lugares en donde habitualmente no circula o tiene dificultad en atravesar esas estructuras. Una estenosis aórtica, una CIA, una CIB, cualquier patología que genere eso genera un soplo. Otra consulta para el doctor, señor director. Soy una paciente obesa con tiroides, tengo fibrilación auricular, 47 años. ¿Puedo sufrir una muerte súbita? Ya tiene factores de riesgo importantes. Uno es la obesidad, la hormona tiroidea. Si uno no regula exactamente la cantidad de hormona tiroidea, una hormona estimulante, es una hormona que estimula también la frecuencia cardíaca, entonces tomada en exceso puede estimular el desarrollo de algún tipo de arritmia, y más si ella ya tiene una arritmia supraventricular o una arritmia auricular, como una fibrilación auricular. La fibrilación auricular no es per se una patología, un estatus de alto riesgo. Tiene que ser una arritmia ventricular, la fibrilación ventricular, la que desencadene el paro, ¿no? Bien, yo quisiera seguir preguntando, pero la gente tiene prioridad, doctor. Quisiera saber si los problemas cardíacos son hereditarios. Dice, televidente, él lo tiene. No se enferma el que quiere, sino el que puede. Esa es una condición. ¿Cómo es eso? Claro. Nosotros, ante exactamente iguales condiciones de estrés emocional, de estatus físico, de noxas exteriores, es decir, dos personas con la misma edad, sexo masculino, que uno fuma un paquete de cigarrillos por día durante 20 años y el otro hace exactamente lo mismo, los dos no se enferman de lo mismo. ¿Y a qué se Uno debe? probablemente no se enferme, probablemente ninguno de los dos se enferme, uno haga un infarto y el otro haga un cáncer de pulmón. Entonces, hay situaciones que predisponen al desarrollo de algunas patologías, eso está claro. ¿Está hablando de emociones por ahí? No tanto emociones, yo hablo de cuestiones estrictamente, es decir, estructurales, que probablemente tengan alguna cuestión genética que predisponen al desarrollo de algún tipo de patología. Ah, bien. Pero prácticamente si nosotros nos dejamos liberados al azar y nuestra vida es sin control, tenemos más chances de enfermarnos que la persona que hace los cuidados, que se cuida, que no aumenta de peso, que hace actividad física, que controla su presión. Es decir, que hay cuestiones que sí son modificables por nosotros, pero quizás haya cuestiones que no las podemos modificar, que ya nacemos con un código genético que nos predispone al desarrollo de algún tipo de patología. Eso se está descubriendo con una velocidad bastante importante, y probablemente el estudio genómico, el estudio genético termine dando de que hay algún tipo de alteración genética que predispone a una patología determinada. Ya se saben muchas, pero probablemente se termine sabiendo muchas más, ¿no? Bien. Doctor, para ir cerrando, porque nos hemos quedado sin tiempo, bueno, a partir de la prevención de distintas enfermedades, prevenimos también la muerte súbita, pero en definitiva, ¿cuál es el consejo para la persona que nos está mirando? Primero, los controles médicos de rigor anuales, ¿son? Yo creo que hay que hacer dos cuestiones. Primero, hay que hacer una vida sana. Sí. Segundo, no creer que estamos sanos a pesar de sentirnos sanos. Hay que hacer controles, por ejemplo, las mujeres por encima de los 40 años, los varones por encima de 50 años, deberíamos tener, las mujeres, controles ginecológicos un poco más importantes, porque hay que evitar, hay patologías que aparecen de acuerdo al sexo y hay que hacerle el diagnóstico precoz. El cáncer ginecológico sigue siendo una patología sumamente con una alta incidencia que provoca una tasa de mortalidad importante. El cáncer de pulmón, el cáncer de próstata en los varones, es decir, sí o sí hay que hacer controles, porque no es únicamente la enfermedad cardíaca la que nos va a terminar matando, sino hay otras cuestiones que también son importantes. Entonces, hábitos saludables, controles médicos periódicos y prestarle atención a todas las cosas que van apareciendo como novedad. Esa situación de falta de aire, yo hacía
de todo y de repente últimamente no me siento muy bien. O como me dijo un paciente que le hicimos un chequeo completo y que le estábamos haciendo la devolución de un chequeo sumamente exhaustivo, un tipo flaco que hace actividad física, todo, y abriendo la puerta del consultorio me dice, bueno, sé que hace un par de días me está molestando acá. Algo raro. Hace un ¿no? par de días me Ajá. está molestando acá, así fue la expresión. Entonces, como disponemos de la tecnología para hacer estudios un poco más profundos, que no sean sumamente invasivos, le hicimos una angiotac coronaria con un aparato especial que tiene un soft cardiológico de última generación, y le descubrimos una lesión severa en la descendente anterior que no era angioplastiable, o sea, no se podía poner un stent, y terminó operado de urgencia, o sea, un bypass mamario coronario en la descendente anterior. Que probablemente si no lo diagnosticábamos de esa manera y no prestábamos atención a esos síntomas que él decía, que para él eran banales, y dice, yo hago spinning y hace un par de días me molesta, hubiese hecho una muerte súbita probablemente. Bueno, yo ya no quiero entrar en cuántos argentinos tenemos la posibilidad de acceder a esa tecnología que usted acababa de nombrar, porque ahí me deprimo y digo, no hago más Medical Televisión. Lo bueno es que esos equipos están distribuidos en muchos lugares del país. Hay que considerar una cosa que es fundamental y que como mensaje me parece importante. Hay 40.000 pacientes, 40.000 personas que se mueren por año en Argentina de muerte súbita. Hay 100 pacientes que se mueren por día y hay 5 pacientes que se mueren por hora. Ahí está. Claro. Sí. Entonces, la muerte súbita genera prácticamente, cuando nos impresionábamos del COVID que generaba tantas muertes por día, bueno, esto ocurre desde hace años en Argentina. Claro. Hay lugares en el mundo en donde esa tasa probablemente sea la mitad. Y porque tienen acceso a lo que te decía, probablemente sistemas de control, acceso a tecnología y todo. Pero bueno, Claro, Argentina está porque llegando. no estamos 5 horas, 6 horas haciendo cola en el hospital para que no se... No me meto con ese tema porque al doctor le encanta la política, le encanta todo eso. Pero no hablamos de eso. Muchas gracias. Ha sido muy claro con nosotros. Perfecto. Recuerden que pueden volver a ver este programa el próximo domingo al mediodía. Tranquilo. Pone la olla, las brasas para el asadito si quiere y ponga el programa y de paso lo escucha al doctor y a la doctora Estrada, que también estuvo en el primer bloque. Muchas gracias por estar allí.